de los tópicos de literatura o de arte, sino también, o de presentación de libros, pero también temas tan importantes como este, que es el tema de los derechos humanos, que como lo estuvimos comentando ahorita en un pase de radio, están sobre la palestra no solamente informativa, sino jurídica, porque hemos visto, bueno, no, más que todo ni siquiera hemos visto, somos víctimas de, ¿cómo está, doctora? Bienvenida. Somos víctimas de un decreto, de un estado, bueno, no de cualquier estado, de la potencia más grande, del imperio más grande y más cruel que conoce la humanidad, que nos ha calificado como una amenaza. Bueno, ya ustedes conocen todas las diatribas, que no somos amenaza, que eso es un formato administrativo, pero bueno, los hechos lo confirman, pues. Todos los países que se le ha dictado este decreto, luego el decreto, pues lo que ha venido es invasión, y entonces, bueno, tendremos los venezolanos y los latinoamericanos, porque ese es un espejo en el cual tienen que verse todos los pueblos del mundo, porque eso no es como dice la mediática. No sé si habrá tiempo que el doctor nos ilustre un poco sobre eso. Eso no solamente es un decreto o es una acción contra las 7 personas que aparecen allí, sino que el mismo decreto dice que ahí se comisiona al jefe del Departamento del Tesoro y al jefe del Estado norteamericano para que amplíe el decreto y le agregue otras consideraciones que ellos consideren pertinentes, ¿no? O sea, que si no, es un decreto que llaman los abogados extensivos, ¿no? Sí, doctor. O sea, que no se queda pues solamente en lo que está actualmente en el papel. Y lo segundo, bueno, hemos visto pues a raíz de ese triunfo político y diplomático de la conferencia de Panamá, de la Cumbre de las Américas, como también pues presidente como presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue uno de los que fue más preciso y conciso en cuanto al tema de los derechos humanos, en cuanto a la denuncia pues del sistema interamericano de derechos humanos, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y cómo pues hay todo un manejo doloso, yo diría hasta alevoso, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues está en Washington, y ese país no es suscriptor de ningún acuerdo, y él paga a los funcionarios de ese organismo. Y bueno, precisamente en este mes de abril, que estamos rememorando y conmemorando los sucesos del año 2002, bueno, todo el mundo se acuerda que precisamente Santiago Cantón, uno de los de esa corte, le solicitó al canciller del golpista sobre el paradero del ciudadano Hugo Chávez, y eso a solicitud de una ONG colombiana. Entonces, bueno, esos son temas que están ahorita precisamente sobre la palestra, y yo creo que la única manera que nosotros podamos hacerle resistencia y confrontar toda esta situación es con la información y con que tengamos un pueblo informado y formado en el tema de los derechos humanos, porque realmente este es un tema bastante extenso, muy preciso, conciso en algunas cosas, pero esto ha sido un tema que se ha prestado para mucha manipulación. Los que somos luchadores sociales hace mucho tiempo, los que tenemos unas cuantas canas, sabemos que esa era una bandera de la izquierda, y que ahora la derecha pues está tratando de arrebatárnosla con esas operaciones de guerra psicológica, como la señora Tistori, que dice que ella llora no solamente por el monstruo de la mujer, sino que llora por los otros. Oye, pero ¿quién ha visto verdugo pidiendo clemencia? Entonces, bueno, estas son operaciones de guerra psicológica que se esconde precisamente detrás del tema de los derechos humanos. Bueno, en la tarde de hoy tenemos como ponente al doctor Fernando Bello, es presidente de la ONG Embajada de los Derechos Humanos, es abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, y bueno, es también
ha sido director internacional en esta materia, ha representado a Venezuela en varios foros y organismos internacionales y es corredactor de varios informes y temas sobre educación en derechos humanos. Así que bueno, un aplauso para Fernando. Gracias y la bienvenida por estar acá esta tarde con nosotros. Y bueno, Fernando, la mesa está servida. Yo siempre le digo a la gente que los derechos humanos son como los dolores de muela. Usted se puede leer todos los tratados de derechos humanos, pero usted no ha visto la represión, un camarada herido, un camarada muerto, ver que le allanaron la casa a un vecino, un amigo, en fin, eso a lo mejor mucha gente ahorita, bueno, ahorita lo estamos recordando porque recordamos cómo sacaron al ministro en el año 2002, pero más bien aquí estas nuevas generaciones no conocieron y no saben lo que fue esa represión en la Cuarta República. Bienvenido, Fernando, adelante. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Agradecer su participación y asistencia en la tarde de hoy. Agradecer esa constancia, porque veo muchas caras conocidas en foros como el de la tarde de hoy, por ese interés en ese camino que desde hace muchos años venimos transitando juntos y juntas en la defensa, garantía, promoción, educación de los derechos humanos, de los derechos de todos y de los derechos de todas. Es satisfactorio presenciar, al igual que un espacio como este, seguimos contando con personas que día a día se van sumando cada vez más y que nos permiten, digamos, tomar mayor fuerza, digamos, en esas convicciones que nos orientan para continuar en esa lucha, continuar en esa defensa de los derechos humanos. Digamos que el espacio es propicio porque estamos al calor del conocimiento, ¿verdad? En este espacio de la Librería del Sur. Ya hemos participado anteriormente del lado donde se encuentran ustedes ahora, quizás ustedes anteriormente como estoy yo acá. Hemos presenciado otras participaciones de otros camaradas quienes muy gentilmente han brindado sus conocimientos, sus experiencias y que son necesarias para compartir y que nos permitan, digamos, a quienes no hemos vivido, digamos, aquellas situaciones, nos permitan evitar, digamos, tropezar con aquella piedra con la cual ya algunos de ustedes o incluso yo en materia de derechos humanos hemos tropezado. Ya voy a, digamos, a descifrar este pequeño introito. El tema coyuntural, digamos, con ocasión a esta actitud injerencista reiterada por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en la actualidad, que cambia simplemente de actor, digamos, efímero y circunstancial, que en este caso es el presidente Obama, digamos que es coyuntural la estrategia que se está implementando, es coyuntural la estrategia con respecto a Venezuela, porque ya 16 años atrás hemos observado que han empleado una y otra estrategia sin obtener los resultados favorables para sus políticas imperiales y que nosotros hemos salido, digamos, triunfantes, a Dios gracias, y a la contundencia del pueblo venezolano en sus convicciones de no permitir todas aquellas acciones que han procurado durante estos 16 años y que años atrás, durante los gobiernos de la Cuarta República, algunos de ellos más permisivos que otros, permitieron que el imperio lograra, digamos, tener parte de sus 5 sentidos dentro de Venezuela, ¿bien? Ya nosotros bien sabemos cómo ellos estuvieron en algún momento dentro del Ministerio de la Defensa, explotando nuestros recursos, ¿bien?, naturales, engañándonos con ocasión a la explotación de nuestros recursos y llevándose todas las riquezas, como ya lo hacía Colón en su momento, cuando tuvieron el mal denominado encuentro, pero que fue, digamos, la gran resistencia de nuestros hermanos originarios, pero que en aquel momento también hicieron una gran explotación, que si hoy día estuviera el gobierno español y, digamos, gran parte de Europa
reivindicando nuestros derechos y pagando toda aquella deuda, aún le faltarían, digamos, unos 400 y 500 años más para poder honrar esa deuda con nuestra tierra, con el Abya Yala. Conforme a la invitación, el tema tópico a tratar es los derechos humanos con ocasión a la llegada de la revolución. Desde que llegó la revolución al poder, sobre todo al poder, porque la revolución lógicamente está antes de 1999, ¿bien? Ya nosotros tenemos desde el 27 de febrero otros hechos, digamos, de resistencia social, de lucha social por parte de nuestros movimientos, que dan cuenta de que la revolución no llega, digamos, no aparece en 1999, sino que es el momento a partir del cual donde se formaliza la asunción del poder. ¿Bien? Yo quiero disertar con ustedes en la tarde de hoy, si me lo permiten, para no abusar del tiempo. Tocaría específicamente lo que tiene que ver con los derechos humanos en perspectiva, una aproximación desde los nuevos mecanismos regionales de integración sur-sur. ¿Por qué hacemos referencia a esos derechos humanos, vinculándolos o concatenándolos con esos mecanismos regionales de integración sur-sur? Porque es desde la cooperación técnica y no desde aquella cooperación financiera donde nosotros obtenemos los resultados necesarios y obtenemos, digamos, el cumplimiento de los fines que son los que orientan en un primer momento a los estados, sobre todo estados con orientación de izquierda, que buscan la defensa de los derechos del colectivo, la defensa de los derechos sociales, que en el marco de las convenciones, como el caso de la Convención Americana y de otros instrumentos internacionales, que no solo están en el sistema interamericano, sino en el sistema universal, que es el sistema de Naciones Unidas, son instrumentos que conciben a los derechos humanos, específicamente los derechos sociales, como una aberración, porque allí hay una preeminencia de los derechos individuales y ven la participación de la persona no en la sociedad como nosotros y nosotras quizás podemos comprenderla, sino en la sociedad donde hay una participación de capital, donde se garantizan intereses particulares, intereses muy individualizados, que distan muy grandemente de lo que son los derechos sociales. Entonces, en la actualidad, conforme a la teoría liberal de los derechos humanos, esos derechos sociales están vistos como una aberración porque no se les da la debida importancia. Es por ello que desde Venezuela, a través de la Defensoría del Pueblo, a través de la Escuela de Derechos Humanos, que digamos tenemos ese privilegio en Venezuela que contamos con una institución de carácter progresista, formadora, no capacitadora, formadora en materia de derechos humanos. Desde allí se propende a lo que es la, el compartir el conocimiento en materia de la visión crítica de los derechos humanos. Y cuando hablamos de esa visión crítica de los derechos humanos, es reconocer que no hay que limitarnos a lo que está concebido en la actualidad, de que los derechos humanos son únicamente los que están reconocidos a través de aquellos instrumentos internacionales y los que están en aquellos catálogos internos en cada país, dicho en esos términos que vendrían siendo las constituciones. En el caso venezolano, nosotros superamos esa visión de la teoría liberal cuando desde 1999, con la llegada formal de la revolución al poder, bien, al poder público, se conciben los derechos humanos desde nuestra Carta Política como la teoría única en materia de garantía, defensa y protección de derechos humanos. Es decir, no se reconocen de manera discriminada uno que otros derechos humanos, sino que se reconocen todos, incluso aquellos que no están de manera taxativa enunciados en nuestra Constitución. ¿Bien? Porque esa Constitución del 99 dice, y aquellos otros que no estén enunciados de manera taxativa serán también reconocidos, garantizados y protegidos en nuestro ordenamiento. Pero el legislador venezolano, en este caso el constituyentista, conforme a ese mandato que dio el pueblo soberano a través del referéndum popular, ¿verdad?,
o la aprobación de aquel proyecto, hoy día nuestra Carta Política, nuestra Constitución, no solamente tomó la previsión de que esa Constitución se circunscribiera a garantizar los derechos humanos y a defenderlos, a promoverlos en territorio patrio, sino que también en el marco de no solo del preámbulo, sino también de en este caso en el título cuarto, está tanto en la exposición de motivos como en la parte dogmática o dispositiva de la Constitución, en lo que respecta a las relaciones internacionales, obliga al Estado venezolano a que debe ser, digamos, dicho en estos términos, punta de lanza en la integración regional y subregional. De hecho, nosotros hemos cumplido con ese mandato constitucional, ese mandato que dio el pueblo soberano a través de su aprobación, porque bien estamos en cuenta que existe ya la CELAC, bien, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, existe UNASUR, existe ALBA, esos tres específicamente mecanismos regionales de integración fueron, digamos, propuestos, bien, por parte del gobierno venezolano, en la representación legítima del comandante supremo de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, quien presentó esa propuesta en esos aforos internacionales y con, digamos, con esa convicción que siempre lo caracterizó a él, logró hacer, digamos, que se efectuara ese reconocimiento internacional y que lográramos llegar a institucionalizar esos mecanismos regionales de integración, donde iban a estar involucrados allí única y exclusivamente los estados que realmente y los pueblos que realmente se iban a someter a esas normas, a esas pautas que orientan esos mecanismos regionales de integración. Ya lo decía el compañero en el inicio de nuestra participación, que en lo que respecta al sistema interamericano, incluso al sistema universal de derechos humanos, los Estados Unidos de Norteamérica han participado, han suscrito, mas no han ratificado esos mecanismos internacionales, esos instrumentos internacionales. Y en el procedimiento diplomático habitual, digamos que existe como primera fase la suscripción de los instrumentos, luego la ratificación a través de los mecanismos internos. En el caso venezolano se debe efectuar la aprobación, valga la redundancia, a través de una ley aprobatoria por parte de la Asamblea Nacional. Luego que existe la ley aprobatoria, se envía el depósito ante la Secretaría del organismo correspondiente. Hagamos mención a la CELAC, hagamos mención a la OEA, a UNASUR, al ALBA. Se deposita la ratificación y es a partir del momento en que se ratifica el instrumento que comienza a ser vinculante, es decir, de carácter obligatorio para ese Estado. Y es a partir de ese momento que surtiría efectos internacionales para ese Estado en lo que respecta al objeto de ese instrumento. ¿Qué ocurre con los instrumentos que tienen que ver en materia de derechos humanos? Con estos instrumentos en materia de derechos humanos, los Estados Unidos de Norteamérica no los han ratificado. Participan en la mayoría de ellos, en su gran mayoría, siempre van al primer aforo, los suscriben con reservas. Las reservas son, digamos, la reserva forma parte de una institución del procedimiento diplomático, donde los estados partes pueden hacer observaciones y justificar el por qué no suscriben totalmente un instrumento o por qué, digamos, no comparten un artículo o una cláusula específica de ese instrumento, ya sea por razones del ordenamiento interno de cada uno de esos estados, por decir, alegan razones constitucionales, bien, para que no vaya en contra de su ordenamiento, no puede ser de esa manera, y adicional a ello por razones de orden político, incluso de orden cultural. Por ejemplo, si hay un instrumento que va orientado en una materia religiosa y lo limita a un dogma específico, entonces en ese caso, por ejemplo, como el Estado venezolano, nosotros somos un Estado laico, entonces no podríamos circunscribirnos a un instrumento de carácter internacional que se limite a un dogma religioso específico, ¿bien? Esa sería la principal reserva. Es lo que es común por parte de los estados. En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, no lo suscriben, ya nosotros estamos en cuenta de ellos,
sobre todo lo que hemos estado en el ejercicio o en la representación diplomática, en el servicio exterior, estamos en reconocimiento, digamos, de una actitud prepotente, de una actitud que no acepta someterse a las decisiones. El Ministerio de Educación para aquel entonces, y asistí también a la ciudad de Panamá en aquel encuentro, donde decía el presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, donde he participado en varias oportunidades como corredactor local en los informes en materia de derechos humanos, él decía, estamos, porque fue en el restaurante de Miraflores, allí en las Esclusas, y él decía, estamos en las Esclusas de Miraflores, donde se unen las Américas. Vean ustedes qué momento tan importante, se están abriendo las esclusas y en este momento pasa el río y se unen las Américas, y todo el mundo aplaudía esa intervención de aquel honorable representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y luego lo ratificaba el señor Santiago Cantón, que lo mencionaba el compañero también, quien fungió como secretario por muchos años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, no de la Corte sino de la Comisión. También aludía al mismo, digamos, al tema de la unión de las Américas, solo cuando las esclusas en el canal de Panamá se abrían y permitían que el canal, las aguas permitieran la unión. ¿Ven? El tema no de la diplomacia, sino de la hipocresía formal, ¿verdad? El problema está, compañeros, compañeras, cuando nosotros permitimos que ese verbo transforme nuestra acción, ese verbo divisorio, ¿bien? Ese mensaje que tratan de transmitirnos. Nosotros, conforme a la diplomacia, perfecto, no importa. Participamos en esos aforos, permitimos que cada quien en el marco de la libre expresión, ¿verdad?, pueda dar a conocer sus impresiones, sus ideas y sus expectativas, pero luego nosotros y nosotras, en el momento que nos corresponde, damos a conocer nuestra, digamos, posición contundente en lo que respecta a los derechos humanos, en lo que respecta a los derechos de los pueblos, sobre todo de los pueblos, porque hoy día, digamos, compartiendo esa coyuntura, hay algunas organizaciones no gubernamentales, desafortunadamente en Venezuela, tenemos una gran mayoría de ellas que se han convertido, siempre lo he ratificado en estos términos, como mercenarios de los derechos humanos. Han sido personas que se han encargado de mercantilizar los derechos humanos. Por eso yo les pido siempre hablar de la organización, en el caso de la organización que me hizo representar, Organización Embajada de Derechos Humanos. Porque cuando hablamos de ONG ya nos vamos automáticamente a lo que ya está estigmatizado, de que hay un fin lucrativo, aun cuando se dicen que son no gubernamentales, pero sin fines lucrativos. A ellos les interesa más que se hable que son no gubernamentales, pero no hablan del fin, si son con fines de lucro o sin fines de lucro. ¿Bien? En ese caso, esas organizaciones no gubernamentales de derecha, de ultraderecha, que bienvenidos sean cuando alzan el estandarte, cuando alzan la voz en pro de la defensa de los derechos humanos, allí los acompañamos y las acompañamos. Bienvenidos sean. Pero cuando ya lo que hacen es mercantilizar y ver, ya lo he enseñado en otros espacios, con pruebas, compañeros, compañeras, hay pruebas desde el propio Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, algunas de ellas están en manos del canal del Estado, y se ha efectuado, digamos, una difusión, digamos, no fue constante, pero sí se efectuó la difusión en su debido momento, sobre muchas pruebas que nos dan a conocer sobre la miseria existente en aquellas personas que se dicen ser defensoras de derechos humanos, pero que se quedan con más del 80% de las indemnizaciones que el sistema interamericano, en este caso a través de la Corte Interamericana, ordenaba a los estados, en este caso al Estado venezolano, para que se indemnizara a aquellas víctimas y familiares de las víctimas en materia de derechos humanos. Entonces venían aquellas organizaciones no gubernamentales, sus abogados, sus representantes, y le sacaban una lista y le decían, en el marco de las costas procesales, en el marco de los honorarios profesionales de representación, y se quedaban con gran parte de lo que era la indemnización para nuestros hermanos y hermanas que fueron víctimas de esos derechos humanos, de esas violaciones a los derechos humanos. El presidente Chávez en vida, a mí me correspondió estar en la representación ante la Corte Interamericana y ante la Comisión Interamericana
desde la Oficina de la Agente del Estado con la doctora María Auxiliadora Monaga. En el caso particular, ella duró más años, ella duró aproximadamente 5 años, yo duré 2 años 7 meses. Nos correspondió libertad de expresión, sistema penitenciario, específicamente, digamos, eran los casos más fuertes. Les recuerdo la no renovación de la concesión de RCTV, que fue un caso, digamos, emblemático, un caso que generó mucha, digamos, una situación mediática, ¿verdad? Adicional a ese caso de RCTV, el caso de la señora Marta Colomina, el caso de los centros penitenciarios Yare, La Pica, cuando aquellos internos aupados por algunas organizaciones no gubernamentales que se dicen ser observatorios, voy a reservarme sus nombres, aupaban a la violencia, a las huelgas de hambre dentro de ese centro, y sorprendentemente aquellas personas con armas cortaban extremidades y miembros de otros internos, de otras internas, y bueno, los colocaban en el abdomen de otros internos una vez que les daban muerte. Una cuestión que era de toda aberración, o sea, carecía de cualquier tipo de humanidad, y que aprovechaban, salían los videos, salían las imágenes. Entonces la comisión dictaba unas medidas cautelares, la Corte unas medidas provisionales, y el Estado venezolano, bueno, debía aceptar la representación. En ese caso, nosotros estuvimos allí durante todo ese tiempo representando el Estado, y más allá de representar el Estado, con la orden que dio el ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez, asumimos que donde había responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, no porque existía dolo culpa por parte del Estado, que intencionalmente, como una política sistemática, se pretendía violar los derechos humanos, que no es el caso, donde existía responsabilidad por omisión, el presidente Chávez decía, no pierdan el tiempo defendiendo. Yo quiero que el Estado se allane. Allanar significa, en el argot internacional, asumir la responsabilidad. El Estado, sin necesidad de que se completara el proceso, ante la Corte, el Estado decía, el Estado venezolano, por decisión del ciudadano presidente de la República, manifiesta a los magistrados de la Corte que se allana en lo que respecta a la responsabilidad internacional, porque es innecesario la celebración de todo un proceso, de todo un juicio, cuando el fin último de ese juicio sería que se sentencia al Estado por responsabilidad internacional. Entonces, el presidente ordenaba en ese caso, en primer lugar, no revivir el dolor de los familiares de las víctimas y de las víctimas que sobrevivían a estas violaciones de los derechos humanos. Entonces, esa era la orden del presidente. Y es por eso que luego se generó una campaña en donde se decía que el Estado venezolano era un Estado violador, porque incluso el Estado reconocía digamos, ellos quisieron dar a entender que nosotros teníamos como que, ya como una política también, allanarnos, reconocer la responsabilidad internacional. Y quisieron darle, digamos, una visión negativa para contrarrestar lo que el presidente Chávez estaba ordenando como una forma de reconocerle al pueblo de que tenía un gobierno que era formalmente un gobierno por responder, valga la redundancia, ese formalismo, pero quien estaba allí en Miraflores era el pueblo. Entonces, que era innecesario o era contraproducente que quien estaba en su representación legítima vulnerara sus derechos o no lo reconociera los derechos, e incluso cuando había sido sujeto de violación. Entonces, en ese caso, para resumirles parte de todas esas experiencias que fueron las que permitieron en el año 2006 fundar la organización, la Embajada de los Derechos Humanos, partiendo de esa experiencia internacional, partiendo de que en Venezuela incluso el tema de la diplomacia está reservada a una torre o a una casa amarilla, o estuvo reservada en algún momento. Hoy día ustedes ven cómo hay un instituto de altos estudios, Pedro Gual, que está abierto al pueblo, que ya no está limitado para que sean estrictamente funcionarios de carrera quienes pueden estudiar allí o acceder a los cursos del Pedro Gual, quienes pueden acceder incluso a las instalaciones de nuestra Casa Amarilla y del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, y quienes puedan, digamos, interrelacionarse con nuestros diplomáticos y de aquellas representaciones que están, digamos, arraigadas hoy día en Venezuela, representaciones tanto diplomáticas como consulares. Entonces, partiendo de ello, vimos una necesidad muy grande, una necesidad acuciante, que era, vamos a formar a nuestra gente también en lo que respecta a la diplomacia, pero no en la diplomacia inoficiosa,
sino en la diplomacia real, en la diplomacia de los pueblos. Bien, hablemos nosotros de la diplomacia social. Si nosotros aplicáramos en todas esas cumbres, como lo dijo en algún momento, como se dijo en algún momento, estamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo, ¿verdad? Hoy día, gracias a Dios, se celebró en Panamá la cumbre de los pueblos, paralelamente, y asistieron dos altos dignatarios como el presidente, si mal no recuerdo Correa, el presidente Maduro. Asistieron, acompañaron a la representación genuina de los pueblos, compartieron sus necesidades, asumieron, digamos, aquellos protocolos que sí se acordaron acordaron por mayoría en la cumbre de los pueblos, y no así, vean ustedes cómo en aquella mal denominada cumbre divisoria de las Américas no se logró un consenso por parte de los cancilleres. Vean ustedes que los cancilleres, previo a la reunión de los presidentes y de las dignatarias, los cancilleres aprueban un instrumento definitivo que es el documento final, y no hubo un acuerdo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos de Norteamérica fueron los principales en no llegar al consenso. Y al no estar los Estados Unidos de Norteamérica, hacen que otros estados aliados a ellos, otros gobiernos aliados a ellos, se limiten, ¿bien? Digamos, en aprobar o adoptar esos instrumentos internacionales, esas resoluciones que en última instancia van en provecho de todos y todas, pues de los pueblos que están allí representados. Quiero concretar, ya para ir concluyendo con lo que respecta a mi intervención, que en lo que respecta a la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que le da nacimiento en el año 69 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros como Estado ya no estamos sometidos a la potestad de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero seguimos perteneciendo al sistema interamericano, que es la Organización de Estados Americanos, y por ende seguimos perteneciendo a todos sus mecanismos, a todos sus organismos, dentro de los cuales cuenta un organismo político, administrativo y de vigilancia, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Óigase bien, organismo político, administrativo y de vigilancia en materia de derechos humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington. En ese caso, la comisión no tiene la misma naturaleza jurídica de la Corte, que sí es obligatoria, que sus decisiones son unas decisiones de un tribunal de orden, digamos, continental, ¿verdad?, que aplica para todos los países, todos los estados que la ratificaron, y en el caso de la comisión simplemente hace recomendaciones. Ya el compañero Luis también mencionaba al comienzo aquella, digamos, participación contundente del presidente Correa, quien ha sido un crítico muy importante en lo que respecta a la concepción actual del sistema interamericano de derechos humanos. Porque fíjense, él siempre ha destacado como de las 9 relatorías existentes, única y exclusivamente la relatoría de libertad de expresión es la que es financiada, la que tiene recursos propios, es decir, puede recibir extramuros del sistema interamericano de otros entes, sean gubernamentales o no, puede recibir, digamos, financiamiento. Vean ustedes, ¿de quiénes recibe financiamiento? Uno de los bloques regionales que más aportan a esa comisión es la Unión Europea. Alguien que no tiene ningún tipo de participación dentro del sistema interamericano. Entonces, bueno, desde afuera señalar y decir aquí en este continente, tal país, tal estado no cumple con los derechos humanos, pero no permiten que uno vaya ya a financiar a los mecanismos internos de ellos, porque ninguno de los mecanismos de la Unión Europea tiene recursos, digamos, el ingreso de recursos propios, como sí lo tiene la Comisión Interamericana, la libertad de expresión, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mismo presidente Correa hace la crítica, ha sido muy crítico constante en que ese sistema debe pasar por un proceso de revisión. Porque vean ustedes que en el caso de la OEA, la Asamblea General, ¿quién representa a la Asamblea General en el caso de Naciones Unidas? Los presidentes, los jefes de Estado, los jefes de gobierno. En el caso de la OEA son los cancilleres, no son los presidentes,
son los ministros de Relaciones Exteriores, quienes constituyen la Asamblea General, que es el máximo organismo de toma de decisiones de la OEA, no son los presidentes, los altos dignatarios. Eso también lo ha criticado constantemente el presidente Correa. Yo les invito a que ustedes observen la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se celebró en Cochabamba. Ustedes colocan Asamblea General Cochabamba, Bolivia, y pueden colocar como una etiqueta presidente Correa y ver la intervención de él. Esa es una crítica integral y magistral en lo que respecta al sistema interamericano de derechos humanos e incluso la participación del imperialismo en lo que respecta a la materia de los derechos humanos en el sistema interamericano. Una clase magistral, y allí nos permite conocer de manera doctrinaria y con elementos de convicción suficientes para nosotros darnos cuenta que el discurso de los derechos humanos se ha convertido como una herramienta, para nosotros una herramienta de defensa, y para ellos, aquellas personas que son mercenarios de los derechos humanos, se ha convertido como un arma en contra de los pueblos, cuando debería ser una herramienta de defensa para los pueblos. No, aquellas personas lo utilizan como todo lo contrario. ¿Y cómo lo utilizan? Como un arma en contra de los pueblos, cuando atentan contra aquellos gobiernos legalmente constituidos, como ha ocurrido y sigue ocurriendo con el golpe suave acá en Venezuela, como ocurrió con nuestros hermanos de Honduras, como ocurrió incluso con el hermano país con Ecuador, como ocurrió con el presidente Correa en algún momento, que fue un golpe frustrado, pero ocurrió, existió la intención, como ocurrió en Paraguay, entre otros, en Haití también. Desde Venezuela la Embajada de Derechos Humanos también ha apoyado, y los invito a que se sumen por favor a la defensa de lo que tiene que ver con el pueblo haitiano en el retiro de la MINUSTAH. Es aquella comisión de la Organización de Naciones Unidas donde están los caucos azules violando los derechos humanos de nuestros hermanos haitianos y nuestras hermanas haitianas. Lo hacen diariamente. ¿Cómo pueden los pueblos latinoamericanos tener allí fuerzas armadas en el pueblo haitiano, donde han cometido, vean ustedes, incluso está en las redes sociales, está incluso en YouTube, está en los videos, donde aparecen violaciones, esa aberración tan grande de militares violando a detenidos, a hombres haitianos? Y eso ocurrió con latinoamericanos violando hermanos haitianos. Eso está en las redes, véanlo. Nosotros estamos alzando la voz desde Venezuela y sumándonos a esa campaña internacional también para que se retire la MINUSTAH de allí de Haití, porque lo que ha hecho es violar los derechos humanos, y así como eso ha ocurrido con otros gobiernos legítimos que han tenido como estandarte la defensa de los derechos de los pueblos. Bien, entonces en este caso quiero ya cerrar mi participación con dejar sentado de que el hecho de que nosotros hayamos denunciado la Convención Americana, lo hicimos fue porque no existían elementos de convicción suficientes que le permitieran no solo al gobierno venezolano, sino propiamente al pueblo venezolano continuar en una institución que, más allá de ser vetusta, está viciada porque carece de ecuanimidad, carece de imparcialidad. Nosotros lo observamos en los distintos fallos, cómo atacaron a Venezuela desde la Corte Interamericana. La comisión era lo más descarado, la Comisión Interamericana, ya lo decía el compañero también, Santiago Cantón reconoció a un gobierno de facto, ¿verdad? Desconocía al presidente legítimo, y al usurpador le decía el excelentísimo, y al presidente constitucional y legítimo, que era el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez en vida, lo llamaban el señor, el ciudadano, o sea, discriminándolo con respecto a que ya no ocupaba un cargo y reconocía un cargo que no lo tenía. Todos esos hechos, compañeros, compañeras, nos permiten a nosotros reconocer de que existe una necesidad de que un espacio como este se convierta en una necesidad acuciante. Nosotros estamos sedientos de conocimiento, estamos sedientos de interrelacionarnos, de reflexionar, de compartir ideas, porque conocemos los derechos humanos, los conocemos todos, pero existen ciertos aspectos doctrinales que son los que nos permiten, o lo que han permitido por parte del imperialismo, de que nosotros quedemos con nuestras ilusiones, con nuestras pretensiones que queden ilusorias. ¿Por qué?
porque quedan esos derechos no satisfechos y quedan, por el contrario, vulnerados o conculcados. ¿Por qué? Porque no los adoctrinan, no los conceptualizan, y nosotros vamos mucho más allá de lo que nos han conceptualizado en materia de derechos humanos. Y ellos pretenden tenerlos como un arma en contra de los pueblos y dicen, no, eso no es derechos humanos. Derechos humanos es solamente esto. Porque ellos lo limitan y nos... herramienta de la defensa de los derechos de todos y todas, y no pueden ser, digamos, en este caso considerados como un instrumento en contra de los pueblos. Al retirarnos nosotros de la convención, hemos participado en distintos mecanismos internacionales, como el caso de CELAC, ALBA, UNASUR e incluso Mercosur. Venezuela propició de que Mercosur diera esa apertura, y adicional a ello no se limitara única y exclusivamente al tema económico. Ya hoy día, digamos, ha extendido un abanico en el marco de otras áreas y generó una comisión en materia de derechos humanos en el Mercosur. Venezuela participa en esa comisión. Hoy día Venezuela, por mayoría de los estados representados en la Organización de Naciones Unidas, forma parte del Consejo de Derechos Humanos, al igual como también ocurrió con el caso de los hermanos cubanos. Entonces, ¿cómo se justifica que la mayoría de los estados a nivel mundial, a través del sistema universal, eligen como observadores, como garantes en materia de derechos humanos, a través del organismo universal, que en este caso es el Consejo de Derechos Humanos, a un estado que ellos dicen que es un estado violador de derechos humanos? Como la mayoría, es tan grande la petrochequera que se dice que tiene Venezuela para comprar a todos esos estados. Sabemos que eso es una falacia que tiene el imperialismo para poder, digamos, contrarrestar, digamos, todo el terreno que ha ganado Venezuela con sinceridad. Porque Venezuela, más allá del verbo, es la acción, ¿verdad? Ya lo decía en América Central, todo lo que respecta con Latinoamérica, África. Hoy día tenemos acá en Venezuela más de 43 países en una institución que es la Escuela Latinoamericana de Medicina. Allí hay estudiantes, si mal no recuerdo, de 16 países del continente africano, personas excluidas. ¿Qué otro Estado, qué otro gobierno hubiese hecho eso con todos los recursos existentes? Eso lo hizo el comandante supremo de la revolución, y hoy día es una tarea de todos y todas conservarla, mantenerla e incluso perfeccionar la estrategia que se ha aplicado en el marco de la cooperación internacional, en el marco de esos mecanismos que como lo tenemos reflejado en la denominación de la ponencia, de los mecanismos de integración regional y subregional sur-sur. No estamos desprotegidos en materia de derechos humanos, existen mecanismos internacionales, lo que ya les mencionaba. Desde Venezuela se presentó la propuesta ante el Consejo de Derechos Humanos para que se cree una verdadera Corte Constitucional de Derechos Humanos a nivel mundial, que supere las expectativas de la Corte Penal Internacional, que está limitada a la Comisión de Crímenes Internacionales, y que en este caso incluya todo lo que tiene que ver con la materia de derechos humanos. Bien, que sea a nivel mundial y que no se circunscriba a los 4 grandes sistemas internacionales existentes. Se los enuncio brevemente: el sistema interamericano, que es el que viene de la OEA; el sistema de la Unión Europea, que es la Corte Constitucional de Derechos Humanos; el africano, que es la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; y la Comisión Asiática de Derechos Humanos. Esos son los 4 sistemas existentes. El que estaba completo, porque tenía un órgano judicial y uno administrativo, es el de la Corte el del sistema interamericano, porque contaba con esos 2, pero digamos que existe la gran debilidad, que no existe ecuanimidad, no existe, digamos, la objetividad en ese caso, y por eso nosotros tuvimos que retirarnos. Esperamos algún día que exista una verdadera transformación dentro del sistema interamericano de derechos humanos y que incluso Venezuela pueda volver a participar, o por qué no mejor, que nosotros obviamente podamos participar en un verdadero sistema que garantice los derechos humanos a nivel no solamente del continente, sino a nivel mundial. En esa lista que ustedes pasaron quedan reflejados los datos de ustedes, se les va a pasar
el material que está completo, porque obviamente no era solo a modo de referencia, ustedes lo van a tener para que ustedes puedan profundizar en esa información, lo van a tener en los respectivos correos electrónicos. Agradezco la paciencia, su participación, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy bien, gracias, Fernando Bello. Bueno, tenemos por aquí algunos amigos que queremos saludar su presencia. El doctor Víctor Chirino, amigo, presidente del Parlamento Latinoamericano, aquí con nosotros también. Los compañeros de la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional, un aplauso para ellos, también están acá con nosotros. Y nos van a echar una mano